Reconquista. Como término existe y como supuesto fenómeno. La reconquista y el término reconquista podemos asociarlo o enmarcarlo en un contexto historiográfico, filosófico, académico, político, y dentro de lo que tiene que ver con las ocurrencias, pues también con la posmodernidad. La posmodernidad, una construcción de contenidos más bien de impronta francesa, centroeuropea, que ha tenido mucho éxito en los últimos 40 años en España. Pues hemos tenido voceros de la posmodernidad, pero parece ser que últimamente pues también tenemos, no sé si el primero, pero un artífice, un representante de la posmodernidad netamente español. Nos referimos a Iván Vélez Cipriano, un productor de contenidos supuestamente en la órbita del materialismo filosófico, es decir, dentro de coordenadas dialécticas, y por eso vamos a exponer de una manera crítica pues su punto de vista sobre la Reconquista. Pero es que su único punto de vista sobre la Reconquista, recogido principalmente en su libro al respecto, pero también en conferencias y en charlas que ha pronunciado últimamente, estamos grabando en abril, finales de abril de 2024, pues ha producido contenidos sobre la Reconquista, sobre el fenómeno de la Reconquista para Iván Vélez Cipriano, desde un único punto de vista, pero como es dialéctico vamos a hacerle una exposición crítica desde sus propias coordenadas dialécticas, es decir, vamos a exponer a Iván Vélez lo que dice sobre el fenómeno de la Reconquista, sacando la conclusión de lo que él dice y escribe, en el sentido de que no se debería utilizar el término Reconquista para hablar de la historia de España, pero desde su mismo punto de vista, desde sus mismos contenidos, también vamos a sacar repercusiones en el sentido de que sí se puede utilizar el término Reconquista a la hora de hablar de la historia de España, de la historia con H minúscula, los hechos, y de la historia con H mayúscula, la disciplina historiográfica. Iván Vélez Cipriano nos sirve tanto para hablar a favor y en contra del uso del término Reconquista. Y en el transcurso de nuestra exposición ya se verá por qué nos referimos a él como el último artífice o el primer artífice netamente español de la posmodernidad. Es decir, vamos a ver la posmodernidad sobre la Reconquista. Empecemos con dos planteamientos a partir de una misma producción de contenidos. Y nos vamos ya a la referencia a Iván Vélez Cipriano y su libro Reconquista, la construcción de España. La idea o el concepto de reconquista tiene que ver con un proceso histórico de expansiones territoriales por cristianos, y es un término que desde la academia, actualmente siglo XXI, se pretende cancelar. Nos dice Iván Vélez que es un término aceptado en español desde hace 300 años. Hasta el siglo XVIII se han utilizado otros términos, como cobrar, restauración, ganar, y todos apuntan a Hispania, con dos bloques, el cristiano y el musulmán, dos bloques no homogéneos. El verbo cobrar sería de finales del siglo XI, restauración, ese término lo vemos ya en las crónicas de Alfonso III, donde se sientan las bases de un neogoticismo. España estaba gobernada por una sola ley goda y todo esto serviría de fuente de justificación. Nos comenta Iván Vélez que en todo este proceso histórico de expansión cristiana frente al Islam no se recupera el reino godo, pero con la palabra reconquista, según Vélez, podemos apelar a los sucesos históricos cuyas consecuencias fue la construcción de la España medieval. Para Iván Vélez, el término reconquista lo enmarca en la construcción de España,
Por lo que en el siglo XXI tiene una funcionalidad política. ¿Funcionalidad política ante quién? Pues ante los que quieren destruir España. Si el término reconquista tuvo una funcionalidad en la Constitución de España, quien quiera destruir España, ante esos habrá que utilizar el término reconquista, según Iván Vélez. De defensa de la unidad nacional española frente a los que no quieren hablar de España. Los que no quieren hablar de España tampoco quieren hablar de reconquista, según Iván Vélez. ¿Y quiénes serían estos? Pues los de izquierdas y los identitarismos. Aquí habría que decirle a Iván Vélez que sus entendederas no dan para concebir otras posibilidades de rechazo al término reconquista. Se puede rechazar el término reconquista siendo de izquierdas o no siendo de izquierdas, siendo identitario o no siendo identitario. Y es que no podemos obviar la condición de compromiso político de Iván Vélez Cipriano con Vox. Tampoco podemos pasar por alto sus declaraciones en Madrid el 22 de diciembre de 2023 en el diálogo titulado y subido como vídeo ¿Por qué no quieren hablar de reconquista?, en el Centro Riojano de Madrid, en el sentido de su tesis de la historia, y se refiere a la historia como ciencia, bueno, como ciencia no, como disciplina. La ciencia como disciplina, es decir, con H mayúscula, su tesis sería: la historia como disciplina es un cuento, la historia es un cuento. Incluso llega a reírse de la cientificidad de la disciplina de la historia. Ahí, en esa sesión, en el público estuvo muy acertada Atilana Guerrero, cuando le recuerda que no podemos obviar los fenómenos históricos. Cuando le dice a Atilana que una cosa es reconocer que la ciencia humana de la historia o historiografía no es como las ciencias naturales, la ciencia de naturaleza no es exactamente como ellas, tiene otros modos de operar, y otra cosa es decir que la historiografía no es una ciencia. Son dos cosas distintas. Uno, le damos armas a los separatistas, porque así pueden negar la historicidad de ciertos hechos históricos, que en realidad no lo serían, porque en función de qué vamos a apelar que son históricos, en función de la historia como disciplina, pues si no es una ciencia. Es decir, los separatistas podrían negar los hechos históricos o afirmar que los hechos históricos son cuentos, como dice Iván Vélez. Y dos, de esta manera se cae en el posmodernismo. Claro, Iván Vélez no le gustará reconocerse dentro de la etiqueta posmodernista. Pero eso tiene que ver con su dimensión psicológica. Cae en el posmodernismo, Iván Vélez. Ante esto, Vélez se reafirma todavía más ante su declaración de no cientificidad de la disciplina de la historia. Insiste en la extrema subjetividad de la historia. No ya reconoce la obviedad de cierta subjetividad en los historiadores, sino dice extrema subjetividad de la historia. Se ríe y se queda tan a gusto. Claro, según él, sobre lo histórico solo se puede hacer filosofía. Bueno, filosofía como sistema filosófico, es decir, filosofía desde la Escuela de Filosofía de Oviedo, es la única filosofía que se puede hacer para Iván Vélez, con rigor. Pues que le aproveche. Porque entonces se le podría decir: Iván Vélez, tienes razón, escribir sobre lo histórico es un cuento en extremo subjetivista. Entonces tu libro sobre la Reconquista también es un cuento en extremo subjetivista. Con tu pan te lo comas. No me interesa. ¿Cómo me va a interesar el libro de una persona que dice que la disciplina de la historia es un cuento? Entonces, ¿qué me has escrito ahí? Cuando quiera leer prosa literaria, pues ya me buscaré a mí lo que crea que me interese. Atilana Guerrero acierta al contestarle a Iván Vélez que hay que reivindicar la verdad histórica. Porque en cierto sentido, dice Atilana, en cierto sentido, quizás no en el sentido de la ciencia de naturaleza, pero en cierto sentido, la historia, como disciplina, la historiografía, sí es una ciencia. Señor Vélez, hay muchos que niegan o negamos el término reconquista. No nos meta a todos en el mismo saco. ¿Qué es usted, el nuevo hombre del saco? Que va metiendo a gente en los sacos que usted va etiquetando. Todos los que no utilizan el término reconquista son dos saquitos. O son
de izquierdas, o son identitarios de izquierdas, lo cual es imposible, porque los identitarios quieren privilegios, entonces no son de izquierdas. Vélez acusa a los catalanistas de que falsificaran de ciertos documentos la parte que no les interesa. Qué gracia, ¿no? Les acusa a los catalanistas de que de ciertos documentos falsificaran, o sea, en contra de la verdad histórica, falsificaran la parte de esos documentos que no les interesa. Entonces sí tiene validez la verdad histórica, señor Vélez. ¿En qué quedamos? La reacción de Vélez sería ponerse sarcástico y decir que habrá que ponerse la bata blanca de científico. Si te pones así, habrá que ponerse la bata blanca de científico. ¿Qué bata blanca? Ni qué postureo. El señor Vélez niega su condición de posmoderno, pero tener la tiene, la condición de posmoderno. Iván Vélez diría, vale, pongo cuento con todas las comillas que queráis. Me desdigo en la intensidad. La historia es un cuento, pero ¿cuántas comillas quieres que ponga? ¿200.000? Pues 200.000 comillas. ¿Está ya contento? Eso diría Iván Vélez. Pues ante eso nosotros le diríamos, señor Vélez, si no tiene rigor para dar una conferencia, ¿para qué se mete? Y estas discusiones, estos tránsitos académico-no académico, científico, social, político, mediático, a veces interseccionan, como el 17 de marzo de 2023, cuando García San Juan entró en debate con el autor de Reconquista, la construcción de España, Iván Vélez, formado en el materialismo filosófico y que aterrizó en el partido político Vox. Uno de esos, según García San Juan, irrelevantes según a juicio del catedrático de Historia Medieval. Debate en la emisora COPE. Comenzó Vélez, señalando que Reconquista es un término asentado y operativo, que funciona, a lo que responde García San Juan, que funcionará para quien quiera que le funcione, porque es un término que presenta un problema conceptual. Y además los hechos actuales, o la estadística, es que la mayoría de los historiadores medievalistas sobre España tienden a no usarlo. Porque es que existe una diferencia muy grande entre el concepto Reconquista, tal y como se formula a partir del siglo XIX, y lo que son los ideales medievales de recuperación de territorio. No es lo mismo. Son conceptos diferentes. A todo esto, Vélez es que dice, ¿qué siglo XIX? En el siglo XVIII ya se utilizaba el término Reconquista. ¿Quién? Cadalso, Jovellanos. Claro, Cadalso y Jovellanos ya estuvieron en el 722 en Covadonga, ¿no? Vélez. Replica García San Juan que cualquier intento de asociar la Reconquista con el origen de España es un esencialismo. La conquista del territorio a los musulmanes no se hizo en nombre de España, ni de ningún proyecto, mucho menos un proyecto esencialista. Se hizo en nombre de Castilla, se hizo en nombre de los reyes de Aragón, se hizo en nombre de los reyes de Portugal, porque había una ideología, sí, pero de justificación de la guerra. Pero en ningún caso en nombre de la nación española. ¿Qué España había entonces? ¿Qué nación española? El materialista filosófico, metido a vos, Vélez, porque el materialismo filosófico lamentablemente se puede pensar de muchas maneras y de todo ahí dentro de ese conjunto, Iván Vélez, y recientemente, a menos 2024, ya no me acuerdo si a final de 2023 ya, pero al menos en 2024, fichado por la emisora andaluza de Canal Sur, apunta que no hay nación española medieval. Ahí estamos de acuerdo. No hay nación española medieval, pero que su tesis, la de Iván Vélez, es que surge en la corte de Oviedo un modelo latente a partir del cual se va construyendo la España histórica.
Y esto lo apoya, sí, todos los tratados y enlaces matrimoniales despliegan un objetivo concreto, la restauración. Claro, todo esto, pues el catedrático de la Universidad de Huelva reconoce, y no tiene más remedio, es que hay que reconocer que había un afán conquistador, claro que había, que incluía la liquidación de la presencia musulmana. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Iván Vélez, García San Juan y un servidor, y cualquiera que piense a partir de los hechos. Proyecto que sí, podemos reconocer, es que reconocemos, no hay ningún problema, es que así fue, que se continuó hacia Navarra, incluso al final hasta el norte de África, y luego al final hasta América, prácticamente entera. Pero todo esto que se puede reconocer es una cosa, y otra es llamarla con el término reconquista, un concepto muy ideologizado, y que la historiografía actual, según García San Juan en el siglo XXI, según él, tiende a descartar, porque no responde al concepto de las sociedades medievales en la península celtibérica. El término reconquista. También vimos que quien lo usa sin reparos y con orgullo patriótico es Iván Vélez. Pero también podemos encontrar dificultades para su uso, el de reconquista, dentro de las coordenadas del materialismo filosófico. No en vano, estos tres pensadores filosóficos, Gustavo Bueno Martínez, Pedro Insua e Iván Vélez, coinciden en reconocer que el término reconquista no puede apelar a la voluntad de restaurar la monarquía visigoda. Pues nosotros de aquí deducimos que más bien no utilicemos el término reconquista. Ya hemos terminado esta doble exposición y esperando que haya quedado claro la doble direccionalidad dialéctica que podemos encontrar sacando repercusiones de la producción de contenidos de Iván Vélez Cipriano sobre, para él, el fenómeno de la reconquista, pues finalizamos esta exposición con la esperanza de que pensemos cada vez más y mejor sobre la reconquista y sobre cualquier otro término realmente interesante, porque en la España actual de 2024 y en la que nos avecina, en la que próximamente va a venir, bueno, siempre hay una proximidad de la que no podemos despojarnos, nos tememos que el término reconquista va a seguir utilizándose cada vez más o con una intensidad con punta de intensidad y quizá extensión en el tiempo del término reconquista. Pensemos el término reconquista.